Hola mis queridos amigos y mis queridas amigas de la Clínica Salud y Bienestar. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya, que siempre estamos compartiendo con ustedes temas que sean de la época, temas que sean para nuestra salud física, también mental y espiritual. Hoy quiero compartir otro tema espiritual, que es como una continuación del tema anterior. Hoy el tema es transformados en un nuevo ser, segunda parte. Les decía yo en el tema anterior que estamos viviendo una época bastante difícil que nunca se ha visto en la historia humana. Una época en la cual todo está quedando desordenado y vacío. Como decíamos la vez pasada, patas arriba. Y esto que estamos viendo va a ir de mal en peor, no es que seamos negativos, pero la verdad es que cuando leemos la Biblia nos dice que los tiempos apocalípticos así serán. Estamos viviendo los tiempos del fin, que van a ir de mal en peor. Este es solo principio de dolores. Lo que sigue según la Biblia en Apocalipsis son los 3 ay. Imagínense si estos son principios de dolores, ¿qué van a hacer cuando venga el primer ay, el segundo ay y el tercer ay? Son pocos los que van a quedar de pie. ¿Será usted? ¿Seré yo? Entonces, vamos a ver por qué es que estamos en esta situación. Ustedes van a ver que el énfasis que se hace hoy es solo derechos, derechos, derechos. Usted lo va a ver por la prensa, la radio y la televisión, que ese es el énfasis. Ya no se enfatiza como antes se enfatizaba obediencia a responsabilidades y deberes. Si nosotros leemos la historia de hace 60 años para atrás, vamos a ver que todo siempre se enfatizaba a obediencia, a respeto, a derechos, a responsabilidades y a deberes, a responsabilidades y deberes. Así se hacía en los hogares, en las escuelas, en los trabajos. Así que entonces había obediencia de los hijos a los padres, de los alumnos a los maestros, de los trabajadores a su jefe, de la gente a las autoridades. Pero hoy como ese ya no es el énfasis, ya no es obediencia a responsabilidades y deberes, sino solo derechos, usted va a ver que ya los hijos no quieren obedecerle a los padres. Están hasta matándolos. Los alumnos no quieren obedecerle a los maestros. Los trabajadores no le quieren obedecer a los jefes. Y la gente no quiere obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque el énfasis solamente es derechos. Así que ya nadie quiere obedecer responsabilidades y deberes. Eso quiere decir que nos estamos degradando, nos estamos degenerando. Por eso yo les decía, la segunda ley de la termodinámica o de la entropía, que dice que del orden se puede producir el desorden, pero ya no al revés. Del bien se puede producir el mal, pero ya no al revés. Y quiero hoy en este tema mostrar cómo esto se ha aplicado, se ha comprobado a través de la historia. Y entonces vamos a notar que ¿por qué estamos hoy como estamos? Vamos a encontrarnos que dice en el libro de Isaías, así, un poquito de cada uno, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 6 y Isaías capítulo 24. Un poquito de cada uno de ellos. Como dice la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Línea tras línea, renglón tras renglón. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de estos capítulos que le mencioné. Allí dice que toda carne está enferma. Y eso es lo que estamos viendo. Toda carne está enferma, porque todo está desordenado y vacío, todo está patas arriba. Dice, toda carne estará enferma y vacía, desde la cabeza hasta los pies. Podrida llaga e hinchazón habrá desde la cabeza hasta los pies.
Dice, se destruyó la tierra, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, así dice Isaías. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, o sea, las grandes potencias se están enfermando. Y la enfermedad ya no es tan sencilla. Los hospitales no dan abasto. O sea, se enfermaron los altos pueblos de la tierra. O sea, las grandes potencias se están enfermando. Con enfermedades crónicas degenerativas, cáncer, diabetes, artritis. Y ahora a esto le sumamos las epidemias como la pandemia, como el COVID. Enfermaron ya. Los altos, por más potencias que estén, todos están enfermando igual que los pobres. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque a lo bueno, dice Isaías, capítulo 1 y capítulo 5, a lo bueno se le está llamando malo. Y a lo malo se le está llamando bueno. A lo amargo se le llama dulce. Y a lo dulce se le llama amargo. Vea que es lo opuesto. Y dice, además, que a lo alcalino se le llama ácido. Yo que me dedico a ver enfermedades, hay muchas cosas que son alcalinas y le llaman ácido. Y a lo que es ácido le llaman alcalino. O sea, a lo salado le están llamando ácido. A lo ácido, salado. Así que, ¿por qué razón? Dice, por 3 razones. 1, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno de Jehová. Y esto por 3 razones o 3 causas. Y esto ha sido poco a poco, no es de la noche a la mañana. Primera causa, porque los hombres han venido cerrando los ojos, para no ver la verdad. O están tan ciegos, no pueden ver la verdad. Porque los hombres poco a poco han venido cerrando los oídos. ¿Para qué? Para no entender ni comprender la verdad. O sea, que están sordos a la verdad. Y tercero, porque los hombres poco a poco han venido endureciendo el corazón hasta hacerlo como una piedra para no obedecer la verdad. No obedecen la verdad porque tienen el corazón como de piedra. Ahora dice Isaías capítulo 6, que hasta cuándo es, ahí está la respuesta, hasta cuándo se va a estar cerrando los ojos para no ver la verdad, cerrando los oídos para no entender y comprender la verdad y endureciendo el corazón para no obedecer la verdad. ¿Hasta cuándo? Ahí dice en el capítulo 6, último versículo, dice que hasta que la tierra haya quedado enteramente vaciada, hasta que la tierra haya quedado hecha un desierto, porque han quebrantado el pacto sempiterno de Jehová. Va a quedar desierto. Y no solamente basta esto, sino hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, porque quebrantaron el pacto sempiterno de Jehová. Y tercero, no es suficiente eso. Tercero, hasta que Jehová haya multiplicado los lugares abandonados, porque la tierra va a quedar abandonada, porque han quebrantado el pacto sempiterno de Jehová. Hasta que Jehová haya multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si aún en ella quedara una 10ª parte, esta volverá a ser destruida. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno de Jehová. Entonces, la tierra dice que Jehová multiplicará los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si aún quedare en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. ¿Por qué? Porque han quebrantado el pacto sempiterno de Jehová. Vea que
queda una décima parte. Y si aún quedará esa décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero aquí viene la misericordia. Dice, pero, así como el roble o la encina, que cuando se le cortan las hojas y se le cortan las ramas, queda aún en ese roble, queda en él el tronco. En el tiempo del fin, que estamos ya viviendo, en el tiempo del fin, de ese tronco saldrá la simiente santa de Jehová. Ahora yo quiero aquí que veamos con lupa qué simiente. Dice que de ese tronco saldrá la simiente santa de Jehová. ¿Qué es simiente? Simiente viene de semilla. Semilla es simiente. Simiente es semilla. Pero también simiente es semen. Porque es lo mismo. Semen es semilla o simiente, semen. Es lo mismo que seminario. En seminario solo hay hombres. Seminario es donde estudian los sacerdotes. Seminario son solo hombres. Por eso se puso semen, de semilla, seminario. Entonces dice, de ese tronco saldrá la simiente santa de Jehová. O sea, el semen, el varón. De ese tronco saldrá el varón santo de Jehová. O sea, la simiente santa de Jehová, el varón santo de Jehová. Y a ese varón santo, Dios le abrirá los ojos. Le abrirá los ojos porque estaba ciego. Le abrirá los ojos para que pueda ver la verdad. Verdad que antes no veía porque estaba ciego. A ese varón santo, esa simiente santa, ese varón santo, Dios le abrirá los oídos que estaban sordos. Le abrirá los oídos para que pueda entender y comprender la verdad. Verdad que antes no entendía ni comprendía porque estaba sordo. Y a esa simiente santa, a ese varón santo, Dios le quitará el corazón de piedra y le dará un corazón nuevo, para que pueda obedecer la verdad. Verdad que antes no obedecía porque tenía el corazón hecho una piedra. El que tiene oído, les dije la vez pasada, el que tiene oído, dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy al mundo. Porque en guerra avisada, les dije, no muere soldado. Y si mueres por descuidado. El sabio aseña, oye, el sabio con solo una seña la capta. Entiende, el sabio aseña. Pero el tonto a palo, el tonto le pega palos y no entiende. El entendido ve el mal y se aparta. Al buen entendedor, pocas palabras. Así que yo voy a hacer énfasis en este tema. La segunda ley de la termodinámica o de la entropía, que dice que del orden se comienza a producir el desorden, pero no al revés. De el bien se puede producir el mal, pero no al revés. Vamos a verlo cómo se ha demostrado, lo vamos a demostrar cómo se ha hecho en la historia. ¿Se acuerdan que dice allí? En Apocalipsis, en Isaías capítulo 24, versículo 1. Dice así, voy a repetirlo, dice así: he aquí que Jehová, dice, Jehová vacía la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Van a ver por qué. Es porque hemos quebrantado el pacto sempiterno de Jehová. Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. La tierra está quedando trastornada. Se están derribando grandes montañas. Se están derritiendo los polos. Está trastornando, dice, trastornará la faz de la tierra. Y esparcirá a los hombres. Van a ver que los hombres están siendo esparcidos. De Centroamérica se están esparciendo para Estados Unidos. De África se están esparciendo hacia Europa. O sea, por estar quebrantando la ley eterna de Jehová, dice, Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y esparce a sus moradores. Y lo mismo le va a suceder al pueblo como al sacerdote. Ya vamos a ver, eso es importante. Lo mismo va a suceder al pueblo como al sacerdote. O sea, lo mismo va a suceder
al pueblo como al pastor o al pueblo como al ministro. Lo mismo le va a suceder al pueblo como a los líderes. Lo mismo le va a suceder al siervo como a su amo, a la criada como a su ama, al que vende como al que compra, al que presta como al que toma prestado. Lo mismo le va a suceder. Van a ser esparcidos. El pueblo como el sacerdote van a ser esparcidos porque han traspasado las leyes, han falseado el derecho, han quebrantado el pacto sempiterno. Lo mismo le va a suceder. ¿Por qué? Por estas tres razones que les dije. Dice, porque primero traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno de Jehová. Por esta causa, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Acuérdense dos palabras, que eso va a suceder en la historia. La tierra va a quedar enteramente vaciada y completamente saqueada. Por esta causa, la maldición consumirá a la tierra y los hombres serán asolados. Por esta causa, serán esparcidos los habitantes de la tierra. Están siendo esparcidos, van de Centroamérica hacia Estados Unidos, de África a Europa. Por esta causa serán esparcidos los habitantes de la tierra y disminuirán los hombres. Están disminuyendo con las epidemias, disminuirán los hombres. Y va a suceder que el que huye de la voz del terror, pues esto va a dar terror, sucederá o acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso. Y si se levanta el foso, va a caer preso en las redes. Va a caer preso en las redes. Vamos a ver cuánta gente está cayendo en redes. Va a caer preso en las redes. ¿Por qué? Dijimos, por tres razones. 1, han traspasado las leyes. 2, han falseado el derecho. 3, quebrantado el pacto sempiterno de Jehová. Eso lo explicamos, pero como esto es importante, lo voy a repetir. Esto lo voy a repetir. ¿Qué es que traspasaron las leyes? Traspasaron las leyes de un lado al otro lado, al extremo opuesto. Es traspasar las leyes de un lado al lado opuesto. O sea, hacer leyes buenas, las hacen leyes malas. ¿Ven? Y leyes malas las hacen buenas. ¿Ve que es al lado opuesto? O sea, hacer leyes amargas cuando deberían ser buenas. Y las leyes buenas las hacen amargas. ¿Ve que es al lado opuesto? O sea, esto es aprobar leyes o imponer leyes que sean opuestas a la verdad. Sean opuestas a lo correcto. Es aprobar leyes que sean extremadamente opuestas a la verdad, o sea, extremadamente injustas. O sea, aprobar leyes que sean opuestas a las necesidades reales del pueblo, a las necesidades reales del ciudadano o de la gente por los legisladores. Segunda razón. ¿Por qué la tierra va a quedar enteramente vaciada y completamente saqueada? Segundo, ¿por qué? Porque falsearon el derecho. ¿Qué es falsear el derecho? Falsear el derecho es corromper, adulterar o alterar el derecho para que deje de ser conforme a la verdad. Alterar el derecho para que deje de ser conforme a lo auténtico. Y eso por los abogados y los jueces. Ahora, tercero, ¿qué es que quebrantaron el pacto sempiterno de Jehová? Quebrantar el pacto sempiterno de Jehová es rajar, agrietar, romper o fragmentar en forma violenta la ley eterna de Jehová. Porque la ley eterna de Jehová es permanente, es perdurable. La ley eterna de Jehová no tiene principio ni fin. Como Dios no tiene principio ni fin. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La ley eterna de Dios es igual ayer, hoy y por los siglos. Pero pretender romper en forma violenta la ley eterna de Dios
es como pretender romper en forma violenta el carácter eterno de Dios. La ley eterna de Dios es una transcripción del carácter de Dios. Si usted quiere ver cómo es el carácter de Dios, vea la ley. La ley eterna, con solo que usted vea la ley eterna, está reflejando el carácter eterno de Dios. La ley eterna es una transcripción del carácter de Dios. Pretender romper la ley eterna de Dios es como pretender romper en forma violenta el carácter de Dios. Si el carácter de Dios Dios es igual ayer, hoy y por los siglos, pues la ley eterna de Dios es igual ayer, hoy y por los siglos. No se puede cambiar. Es algo serio. ¿Y eso por qué? Porque hemos estado poco a poco cerrando los oídos para no ¿qué? Para no entender ni comprender la verdad. Poco a poco hemos estado cerrando los ojos para no ver la verdad. Estamos ciegos. Poco a poco hemos endurecido el corazón para no ¿qué? Para no obedecer la verdad. Hemos endurecido el corazón. ¿Y hasta cuándo? Dice Apocalipsis e Isaías 6, el último versículo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar cerrando los oídos, cerrando los ojos y endureciendo el corazón? Ya les dije, hasta que la tierra quede enteramente vaciada. Ahora, ¿dónde empezó esto? ¿Dónde empezó esto? Aquí es donde queremos que pongan cuidado. ¿Dónde empezó? Hay tres tipos de instituciones en un país. En cualquier país hay tres tipos de instituciones. Están las instituciones religiosas, están las instituciones públicas o del gobierno y las privadas. ¿A dónde cree usted que empezó? Pues empezó en las instituciones religiosas. Vamos a demostrarlo. Empezó a traspasarse las leyes en las instituciones religiosas. Se empezaron a falsear el derecho en las instituciones religiosas. Y se empezó a quebrantar el pacto sempiterno Jehová en las instituciones religiosas. Por eso es que dice allí Isaías capítulo 24, que lo mismo le va a suceder al pueblo como al sacerdote. O sea, lo mismo le va a suceder al pueblo como al pastor. Que tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Tal es el pastor, tal es el pueblo. Tal es tal palo, tal la astilla. O sea, iglesias enteras con todo su pastor se perderán porque han traspasado las leyes. Vamos a ver. Empezó en las instituciones religiosas. Vea como dijimos la vez pasada, Amós 9:9. He aquí que yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. He aquí que yo mandaré. ¿Quién manda? El pastor, ¿no? El que manda es Dios. Dice, yo mandaré que la casa de Israel, ¿quién es la casa? Es el templo, es la iglesia. La casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Pero aquí Isaías, Amós, está hablando del tiempo del fin. Igual que con Isaías. No está hablando del tiempo pasado. Está hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Pero usa la figura, como es Amós en el Antiguo Testamento, usa la figura de Israel. He aquí que la casa de Israel será zarandeada entre todas. ¿Quién manda? Yo mandaré que la casa de Israel, Dios es el que manda. Y yo mandaré que la casa de Israel, el templo. Pero aquí se habló en el Antiguo Israel, se usan palabras del Antiguo Testamento, Israel. Pero está hablando del tiempo futuro. Y en el tiempo futuro, el tiempo del fin, es la Iglesia Apostólica Cristiana. Así que entonces está hablando que aquí que la casa de Israel, que es la Iglesia Apostólica Cristiana, será zarandeada. ¿Por qué? Ya no es Israel. Porque cuando Cristo vino hace 2000 años, Cristo vino a lo suyo y lo suyo no recibió. ¿Quién era en ese tiempo lo suyo? Era Israel. Pero Israel, especialmente los fariseos, mataron a Cristo. No lo recibieron. Jesús vino a Israel a lo suyo y lo suyo no lo recibió. Lo mataron. Lo clavaron en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes hicieron eso? Los sacerdotes, Anás y Caifás. Y buscaron el apoyo del gobierno, de Pilato. ¿Ven? Buscaron el apoyo. O sea, le dieron la espalda a Dios. O sea, vino Jesús a lo suyo y lo suyo no recibió. Lo quería matar. Varias veces lo quisieron matar.
buscaban los alguaciles para que agarraran preso a Jesús. Hasta que por último pagaron para que lo apresaran a Cristo. Y donde lo apresaron buscaron el apoyo de Pilato. Y Pilato no era la iglesia. Pilato era gobernador. Buscaron el apoyo público del gobierno. Así que entonces dejaron a Dios y buscaron el apoyo del gobierno en vez de buscar el apoyo de Dios. Lo mataron. Entonces vean, lo mataron, sí, ¿no? Pero al tercer día Cristo resucitó. Si las 12 tribus lo habían rechazado, hoy busca Dios 12 apóstoles. Si los 12 tribus lo rechazaron, hoy busca 12 apóstoles, que ya es para la era cristiana. 12 apóstoles. Y antes de ascender al cielo, Dios les dijo a estos 12 apóstoles: vayan al aposento alto y no salgan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, entonces ya no va a ser como Israel. Ahora son ustedes. Ustedes me van a ser testigos. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Ya no van a ser las 12 tribus. Serán los 12 apóstoles. Porque las 12 tribus me rechazaron. Ahora son las 12 apóstoles. Los que van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y ustedes sí me van a ser testigos. Porque Israel ya no me fue testigo. Me mató, me crucificó. Ahora ellos no son testigos. Ahora son ustedes los apóstoles. Los que van a ser los testigos. En toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, hasta que yo venga, ustedes son los que van a ser testigos míos. Bueno, entonces, es aquí que yo mandaré que la casa de Israel, eso fue en el Antiguo Testamento, porque Amós es del Antiguo Testamento. Pero ahora él está hablando de la segunda venida de Jesús, del tiempo del fin. Así que el tiempo del fin ya no es las 12 tribus de Israel, son las 12 apóstoles, la era cristiana. Vamos a ver cómo empezó. Vamos a ver cómo del orden se produce el desorden, pero no al revés. Cómo del bien se produce el mal, pero no al revés. Vamos a empezar primero con el Antiguo Testamento, con Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Fue David, sí o no? Fue David. David empezó bien, pero a medida que murió David, todos los otros hijos de David se fueron desordenando. Comenzó ordenadamente, pero terminó desordenadamente. Empezó bien con David, pero conforme iban sucediendo los otros reyes a David, empezaron bien, pero terminaron mal. Con David empezó bien. Prosperó Israel. Fue el rey más famoso de Israel. Pero después, ¿quién siguió? Salomón. Pero Dios había dicho a David y a Abraham, Isaac, a Moisés, que no se aliaran con otros países, no se aliaran. Porque si se aliaban, iban a meterse en los ídolos de ellos. ¿Y qué hizo Salomón? Cuando ya murió David, ya Salomón comenzó a hacer alianzas con otros pueblos. Y así empezaron a entrar los ídolos a Israel. Se casó primero con una egipcia, Salomón. Y eso lo corrompió. No se casó con una de Israel, sino con una egipcia. Después vino una de Etiopía, la reina de Etiopía. Tuvo un hijo con ella. Hizo alianza. Y comenzó a corromperse. Hasta que Salomón tuvo como cientos de concubinas y esposas. Se alió, se comenzó, ve que del orden de David comenzó el desorden, pero ya no al revés. Del bien se produjo el mal. Y cuando ya vino el hijo de Salomón, fue peor, Roboam. Mire cómo se desordenó, porque Roboam, el hijo de Salomón, dividió al pueblo, porque le quiso poner más impuestos. Entonces, quiso tener más dinero Roboam, quiso ponerle más impuestos. ¿Y qué hizo? El pueblo dijo, no, no queremos. Y Roboam consultó a los ancianos, y los ancianos le dijeron, no les pongan muchos impuestos. Pero no le hizo caso a los ancianos. Consultó a los jóvenes, y los jóvenes dijo, no, si tu papá puso impuestos, vos pones el doble. Y él obedeció mejor a los jóvenes. Y allí, ve cómo del orden se puso el desorden. Se dividieron las 12 tribus. 10 se apartaron y formaron al norte, se fueron al norte y allí pusieron su capital Samaria. Y solo quedaron 2 tribus al sur, que es Jerusalén, que era Judá y Benjamín. Ahí quedaron.
Pero van a ver cómo se comenzaron a desordenar más Israel. Israel hizo alianza con Egipto y con los sirios. Y siempre ellos le quedaron mal. Israel con Samaria se corrompió. Y vino Siria y los destruyó en el año 722 a.C. Desaparecieron las 10 tribus de Israel. ¿Por qué? Del orden se produjo el desorden. Hicieron un becerro, adoraron allí, ya no quisieron ir a adorar a Israel, a Jerusalén. Y así se corrompieron y fueron destruidos y esparcidos hasta hoy las 10 tribus perdidas de Israel. Solo quedó Judá y Benjamín en el sur, en Jerusalén. Pero vean que también comenzaron a desordenarse porque el bien se produce el mal. Terminaron mal. Porque a medida que vinieron ya Judá, los siguientes fueron peor que las 10 tribus de Israel. Porque cuando ya llegamos al tiempo de Usías, el rey Usías, Joaquín y todos esos, se corrompieron, se generaron tanto que ya no escuchaban a los profetas. David sí escuchaba a los profetas y obedecía a los profetas, pero ya los siguientes reyes de Israel ya no escuchaban a los profetas. Porque decía que los profetas de Dios no los profetizaban bien. Entonces escuchaban los profetas que les dijeran que todo iba bien cuando todo iba mal. Así que entonces no escucharon a Isaías y a Jeremías. A Jeremías incluso lo tiraron a un foso. Los mismos reyes. O sea, ya estaban mal. Y Dios les decía a través de esos profetas que si seguían así, iban a ser destruidos por el rey del norte. Y vino el rey del norte, que era Nabucodonosor. Y cuando vino Nabucodonosor en el 605, Jerusalén quedó enteramente vaciada y completamente saqueada. Porque Nabucodonosor rodeó a los muros de Jerusalén y fueron destruidos. El templo quedó destruido. ¿Por qué? Por Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? El primer emperador del primer imperio mundial, Babilonia. Babilonia empezó el 605. Empezó bien también, pero terminó mal. ¿Ves la segunda ley de la entropía de la termodinámica? Que del bien se puede producir el mal, pero no al revés. Del orden se produce el desorden, pero al revés. Empezó Nabucodonosor bien. Que Nabucodonosor empezó en el 605, pero terminó en el 539, pero terminó mal. Ese imperio. Empezó bien. Empezó a construir templos, a construir grandes palacios y todo, hasta los jardines colgantes, que hasta ahora es una maravilla del mundo. Empezó bien Nabucodonosor. Pero cuando ya llegamos al 539, ya estaba desordenado vacío. Van a ver que el último rey de Babilonia, de ese primer imperio babilónico, fue Belsasar. Mire qué desordenado estaba él, que hacía unos grandes banquetes donde invitaba a los principales de su rey y de otras naciones, y con un montón de concubinas empezó a tomar en los vasos del templo de Dios. ¿Ve que terminó mal? Empezó bien Babilonia, pero terminó mal. Del bien se produce el mal, pero no al revés. Vio en la pared, mientras tomaba, en la pared una mano extraña que decía allí: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y has sido hallado falto. Tu reino es quitado y entregado a los medios de los persas. Esa noche mataron a Belsasar. ¿De qué terminó mal? Empezaron bien, pero Babilonia terminó mal. Esa noche mataron a Belsasar y entró Sodoma, los medios de los persas, y esa noche destruyeron, llevaron cautivos a montones de Babilonia. La tierra quedó abandonada, vacía, enteramente vacía y completamente saqueada por los medios de los persas. Ahora vamos a ver, entra el segundo imperio mundial, del 539 hasta el 331. Van a ver que empieza mal, empieza bien y termina mal. Porque del bien se produce el mal, pero ya no al revés. Empezó ordenadamente, pero se produjo el desorden. Vamos a ver cómo sucedió ahora con el segundo imperio mundial, que fue ¿quién? Los medios de los persas. Empezaron con Ciro, el primer emperador, Ciro y Darío. Empezaron bien, era tan bien ellos que liberaron a Israel que Babilonia los había traído presos. Liberaron a Israel
para que fuera a construir el templo de Jerusalén. ¿Ve que empezó bien los medios y los persas? Le dieron dinero, le dieron madera y materiales y hasta custodios para que fueran a construir con el rey, el sacerdote, y Esdras y Nehemías. Zorobabel era el sacerdote, Zorobabel. Y el sacerdote y Esdras y Nehemías. Y fueron y construyeron, ayudados por Ciro y Darío. Empezaron bien, ¿no? Pero cuando ya los vemos acercándose al año 331, el imperio medo-persa ya comenzó a degenerarse. Que se empezó a corromper, se degradó. Porque los últimos emperadores de los medios persas fueron Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III y Artajerjes IV. Este cuarto llegó a tener tanto dinero que se degeneró, se corrompió. De allí que surge aquel gran filósofo que yo les dije la vez pasada, Diógenes. Al ver que ya los medios persas se habían degenerado, se estaban decayendo, Diógenes, que era de Grecia, y una provincia de Grecia era Atenas, y a Diógenes se le veía muy seguido caminar en la plaza de Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida. Decía, con una lámpara, la gente le decía, ¿qué estás haciendo? Él decía, busco un hombre, pero decía, pero aquí hay tantos hombres, sí, pero yo busco un hombre que sea honesto, honrado y que sea justo, dando a entender que ya en el imperio de los medios persas ya no habían hombres honestos, honrados y justos. O sea, ya se había degradado. Y en el año 331 cayó los medios persas. Cayeron. Empezaron bien, pero terminaron mal. Ahora entonces empieza el tercer imperio, griego, que empezaron en el año 331 hasta el 168 a.C. Vamos a ver que Grecia empieza bien y termina mal también. Y todo empezó primero con Israel. Grecia empezó bien en el año 331, pero terminó mal en el año 168 cuando cayó. Cayó bajo el Imperio Romano. Vamos a ver. ¿Cómo empezó Grecia? Empezó con Alejandro Magno, uno de los grandes emperadores, uno de los grandes estrategas. Alejandro Magno empezó bien. Conquistó hasta la India. Toda África casi lo conquistó. Y Europa lo conquistó. Alejandro Magno. Y Alejandro Magno empezó bien, pero terminó tomando, se degradó, se corrompió y murió. Pero como no tuvo hijos, no tuvo herederos, entonces sus 4 generales toman ahora el mando del imperio griego. ¿Quiénes eran esos 4 generales? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Vamos a ver que de esos 4, 2 han llegado hasta nuestros días. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Fíjense que Casandro se dividieron los 4. Ves que empezaron bien, pero se dividieron al final. Se dividieron. Casandro tomó la parte este del imperio, Casandro. Y Lisímaco la parte oeste del imperio. Y Ptolomeo la parte sur del imperio griego, la parte sur. Y Seleuco en la parte norte del imperio. Pero de esos 4 solo quedan hasta ahora los Ptolomeos, que hoy se llama Egipto. Egipto, los Ptolomeos, que todavía sigue hasta ahora. Y Seleuco tomó la parte norte, los Seleucidas, Seleuco, que él tomó la parte más fuerte, la que era de Babilonia, que hoy es Irak, la que era de los persas, que hoy es Irán, y los sirios, él tomó la más fuerte, y esa es la que todavía sigue hasta ahora. Y van a ver cómo eso le hicieron la guerra al pueblo de Dios. Le hicieron la guerra al pueblo de Dios. Pero vamos a ver. Pero cayó, la cosa es que cayó Grecia en el año 168 a.C. En el año 168, Roma, el imperio romano, Roma imperial, dejó desolada a los griegos. Los llevó cautivos hacia Roma. Ahora entonces empieza el imperio romano, que empezó
desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Van a ver ustedes que Cristo nació bajo el Imperio Romano. Bajo el Imperio Romano nació Cristo. Y vamos a ver, desde el 168 hasta el 476 cuando cayó Roma. Fíjense que Roma empezó bien, pero terminó mal. Roma imperial, estoy hablando de Roma imperial. Empezó bien y terminó mal, porque ahí se cumple la ley de la termodinámica. Que del bien se produce el mal, pero no al revés. Del orden empezó ordenadamente Roma y terminó en desorden, pero ya no al revés. Vamos a ver, en el 476 cayó bajo los pueblos bárbaros, porque ya Roma se había degenerado. Fíjense que Roma hizo mucho bien. Las leyes que hoy tenemos son romanas. Las leyes de todas las legislaciones y las de los tribunales de juicio y todo, de los poderes judiciales, son todavía romanos. Dejamos legado, pero terminó mal. En el 436 cayó bajo las tribus bárbaras. Y las bárbaras eran los hunos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, estaban los anglosajones, los germanos. Se dividió Roma en las 10 ciudades principales de Europa, que hoy componen. Y esas han tratado de unirse, pero no se pueden unir, queriendo formar el quinto imperio mundial. Pero cayó a lo que hoy se llama Europa. Se dividió en los 10 países que hoy forma Europa. Se dividió. Estudien la Biblia y ahí ustedes se dan cuenta que se dividió en 10 partes. Y ellas han tratado de unirse, pero no han podido unirse para formar el quinto imperio mundial. Pero vamos a ver, bajo ese imperio nació Cristo. ¿Cuáles fueron los principales emperadores romanos? Pues tuvimos César Augusto en el tiempo cuando Cristo nació, cuando Cristo estuvo. César Augusto. Estaba también Ariano, emperador Ariano, Vespasiano, Trajano, Marco Aurelio, que le llaman Marco Antonio, fue emperador de Roma, Calígula, Nerón que fue el más cruel. Nerón quemó la ciudad de Roma. ¿Ve cómo se habían degradado? Para echarle la culpa a los cristianos. Se degradaron tanto que en el año 476 cayó bajo los bárbaros que venían desde la India, venían desde el norte y atacaron y destruyeron a Roma. Y se dividió en las 10 ciudades que hoy conocemos Europa. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero yo quiero hacer énfasis que la ley de la entropía o de la termodinámica, que dice que del orden se produce el desorden, pero no al revés. Yo les dije que la verdad es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a los corazones. Como la luz de ¿qué? De la aurora. ¿Y sabe que solo en la aurora sale el lucero de la mañana? Solo en la aurora. Por eso vamos a ver cómo lo voy a explicar ahora. Porque la verdad es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca. Y el día que esclarezca, hoy Dios está esclareciendo lo que ciego no hemos visto. Hoy Dios lo está esclareciendo hasta que el día esclarezca. Y hoy ha llegado el día para que se aclaren las cosas. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero que solo sale en la aurora, surge en nuestros corazones, que es Cristo. Vamos a ver. Yo les dije, usé la vez pasada Amós 9:9, que ¿quién manda? Les dije que es Dios el que manda. He aquí que yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, así como se zarandea el trigo una zaranda, pero no cae el grano en la tierra, pero sí cae la basura. Cuando usted agarra el trigo para zarandearlo, es para separar el trigo de la basura. La basura cae y se la lleva el viento, solo queda de pie el trigo. Pero como les dije, la verdad es como la luz de la aurora, que va a un momento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Le expliqué lo que dice Zacarías 13, 7 y 8, 8 y 9. 7 y 8. Dice Zacarías 13, 7 y 8. Aumenta lo que no dijo Amós. Ahí aumenta más. Dice que acontecerá en toda la tierra
que dos terceras partes serán exterminadas y se perderán, y solo quedará una tercera parte. Ese es el trigo que queda. Que en Amós quedó solo el trigo. Las dos terceras partes se las lleva el viento. Se exterminan y se pierden. Y solo queda una tercera parte, dice Jeremías. Pero ahora agrega lo que no está en Amós. Y esa tercera parte que queda la meto al fuego y la fundiré como se funde la plata. Y la probaré como se prueba el oro. Y cuando ya se queda puro el oro, entonces claman a mí y yo les oiré. Y les diré, pueblo mío. Y ellos me dirán a mí, Jehová es mi Dios, porque ya están puros, como Dios es puro. Bueno, pero como la luz va, yo ya no voy a explicar eso, yo lo expliqué ya bien. Tienen que ver el tema anterior. Pero como yo les dije que la verdad es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ha llegado el día para esclarecer estas cosas. Para que salga el lucero de mañana en nuestro corazón. Cristo sube en nuestros corazones. Vamos a ver. Les dije de Apocalipsis. Allí se aclara todo en Apocalipsis. Allí se aclara más. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 adelante. Y recuerden que en Apocalipsis yo les dije que allí se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. De todo lo que yo les he dicho, ahí está en Apocalipsis 3, 14, capítulo 3 del 14 al 21. Como les dije yo la vez pasada, dice ahí: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Y quién es el que escribe? El testigo fiel y verdadero. ¿Qué le dice el testigo fiel y verdadero al ángel de la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras, que no son frías ni calientes. Ojalá sean frías y calientes, pero por cuanto son tibias y no frías y calientes, te vomitaré en mi boca. Yo quiero que ahora enfatizar en el principio, que del orden se produce el desorden, pero no al revés. Del bien se produce el mal, pero no al revés. Vamos para eso. Yo les dije, recuerden el tema anterior. Les dije, ¿qué significa Odisea? Odisea. Laos es una palabra, Odisea es una palabra compuesta. Laos significa pueblo, muchedumbre. Odisea que ese pueblo esté en una odisea. Es una odisea. Y vean que la odisea significa el pueblo que hace un largo viaje de duración, que llega a un punto crucial donde tiene que tomar una decisión. Es como una Y que tiene que tomar el camino ancho o el camino angosto. Porque ya no hay la iglesia de Odisea es la séptima iglesia. Ya no hay una octava iglesia. Para que ustedes entiendan bien lo que yo quiero enfatizar, que hay 7 iglesias. Quiere decir que antes de la Odisea hay 6 más. Hay 6 más. La Odisea es la última, antes de que Cristo venga. Y la primera empieza en el tiempo de Cristo, en el tiempo del apóstol, cuando empieza la era apostólica. Y vamos a ver que la era apostólica Dios la divide en 7 periodos. 7 periodos. Y a cada periodo le pone el nombre de una ciudad que existió, de 7 ciudades. A cada periodo de la era cristiana le pone el nombre de 7 ciudades que existieron en Asia Menor. En el tiempo de Cristo se le conocía Asia Menor, que hoy se le conoce como Turquía. Toda esa zona se le llama el Anatolia. Esa era Asia Menor. En Asia Menor, que hoy se llama Turquía, existían estas 7 ciudades. La última ciudad se llamaba la Odisea. La primera se llamaba Éfeso. La segunda ciudad se llamaba Esmirna. La tercera se llamaba Pérgamo, de Pergamino. Y la cuarta se llamaba Tiatira. La quinta se llamaba Sardis. La sexta, Filadelfo. Y la séptima, la última, la Odisea. La Odisea. Vamos a ver cómo Dios dice, llegamos a la última, que es la Odisea. Pero el primer periodo porque Dios divide la era cristiana desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Cristo, lo divide en 7 periodos de la era apostólica cristiana, 7 periodos. El primer periodo le pone la iglesia de Éfeso.
al primer periodo, que va desde el año 31, cuando Cristo asciende y forma con sus 12 apóstoles, que deben de permanecer en el templo hasta que sean llenos del poder, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, hasta la segunda venida de Jesús. Ya no es con las 12 tribus, sino con los 12 apóstoles. Entonces, primer periodo le pone, desde que Cristo asciende al cielo hasta el año 100, le llama la iglesia de Éfeso. Va a ver, empieza bien y termina mal. La iglesia de Éfeso es cuando muere el último apóstol. ¿Cuál fue el último apóstol que muere? El discípulo amado, Juan. En el año 100 muere. A esa le pone la iglesia de Éfeso. Empieza bien, pero termina mal. Le dice, yo conozco tus obras. Y le dice, son buenas, pero tengo una cosa contra ti. Ve que termina mal. Que has dejado tu primer amor. Ve, empieza bien, pero termina mal. La Éfeso. Y fíjense que, sin embargo, a esa de Éfeso, que era la era de los apóstoles, Dios le pone también, lo relaciona con el caballo blanco. El caballo blanco es que todo está blanco. Esa es que todo está muy bien con los discípulos. La hicieron bien. Solo que habían dejado su primer amor. Pero iban a ver que el primer amor es para la segunda. Terminan mal. ¿Por qué? Empieza bien, pero termina mal. Ese es con los primeros apóstoles. Le pone hasta el caballo blanco. Lo relaciona con ese del año 31 al 100. Vamos con el segundo periodo. Segundo periodo también empieza bien, pero termina mal. El segundo periodo va del año 100 a más o menos el 250. A ese periodo Dios le pone otro nombre de una ciudad de Asia Menor, que hoy es Turquía. Le pone la iglesia de Esmirna. Esmirna es rojo. Esmirna. Esmirna es del año 100 hasta el año 250. Esmirna, ¿por qué? Rojo. Porque es tiempo de persecución, derramamiento de sangre. Empieza la iglesia, cuando ya murieron los apóstoles, empiezan a ser perseguidos los cristianos. Y eso es derramar de sangre. Por eso le pone caballo rojo. Al periodo de Esmirna, Dios le pone caballo rojo. Porque Dios sabía que Esmirna iba a ser perseguida y iban a derramar la sangre de los cristianos. Así que entonces empieza bien, pero termina mal. Del año 250 al 321 empieza la iglesia de Pérgamo, Pergamino. Pérgamo le pone a ese tercer periodo el nombre de una tercera ciudad, de que hoy es en Turquía. Los que quieren hagan un tour por Turquía y van a ver que existen esas 7 ciudades. Pérgamo es la tercera periodo de la era cristiana. Le puso Pérgamo. ¿Por qué? A ese le pone ya no caballo rojo, caballo negro. Al 321, del 250 al 300. ¿Por qué caballo negro? Empieza bien, pero termina mal. Porque en el 321, el emperador romano se hace cristiano. Y cuando se hace cristiano, por decreto, todos se tenían que hacer de cristianos, pero no están convertidos, ni convencidos, solo por decreto. Entonces se meten a la iglesia. Por eso el caballo negro es la época más triste, negra, porque el emperador de Roma se hace cristiano, Constantino, y se mete el paganismo a la iglesia, se meten los ídolos a la iglesia, en el 321. Y entonces se empieza a guardar el domingo en vez del sábado. Es el día más triste, más negro. Por eso le llama caballo negro. Empezó bien, pero termina mal. Se metió el paganismo a la iglesia. Pero bueno, sigue el cuarto periodo. Se llama Tiatira. Que en Éfeso, en Turquía, todavía existe esa ciudad. Tiatira. Qué tirada, ¿no? A esa le pone caballo amarillo. Y el que lo monta es muerte. Es que ahí ya muere el cristianismo. Del año 250 al 538. Tiatira. Porque Tiatira, ¿qué quiere decir? Que en el año 538, ¿ve? Empieza pero termina mal.
538, al obispo de Roma se le llama el obispo de todos los obispos del mundo. Empieza el Papa. 538 de nuestra era. Entonces, caballo, el que lo monta es muerte. Ese es caballo amarillo, muerte, símbolo de muerte. Murió gracias al cristianismo. Empezó el cristianismo con los apóstoles y ahora murió. Pero ahora vamos con el quinto periodo, que se llama Sardis, el lucero de la mañana. La verdad es como la luz de aurora, que va un esto hasta que el lucero de la mañana sale de nuestros corazones. Eso va del 321 al 538, que es el periodo de Tiatira, el caballo. Pero ahora del 538, que es el primer obispo, a 1798, es el de Sardis. Vamos a ver, del 538 a 1798. ¿Por qué se le llama Sardis? Porque ahí sale el lucero de la mañana. La verdad es como la luz de la aurora. Esa es la aurora que va aumentando hasta que el lucero, la aurora hasta que el lucero salga en nuestros corazones. El lucero. ¿Quién es el lucero? Es cuando Martín Lutero clava en 1521, a mi edad, desde el 538 hasta 1798, en 1521, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta del templo de la Universidad de Wittenberg. Clava en Alemania las 95 tesis, protesta contra Roma. Eso se llama la reforma, los reformadores. Así que esos fueron el lucero de la mañana ya en el periodo Sardis. Ese ya es el quinto periodo, Sardis. Salió el lucero de la mañana, Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas del templo de la Universidad de Wittenberg, protestando contra Roma. Y lo excomulgaron, pero no le importó que le excomulgaran. Condenaron los libros de él, pero no le importó. Ahí es el tiempo de los grandes reformadores. Juan Hus, Wycliffe y tantos hombres que se levantaron a pesar de que los persiguieron. Mataron a los valdenses, a los albigenses, a los moravos, porque creían en la Biblia y nada más que en la Biblia. Y protestaron contra Roma. Y en la dieta de Worms, allí condenaron y lo consideraron hereje a Martín. Era un sacerdote que se rebeló, Martín Lutero. Eso fue en el año 1521. Pero ese periodo va hasta 1798. En 1798 comienza el sexto periodo. ¿Cómo se llama el sexto periodo? Filadelfia, que va de 1798 a 1844. Ese periodo de Filadelfia se llama Filadelfia Amor Fraternal. Qué bonito, ¿no? Esa es la quinta ciudad de Turquía, Filadelfia. Amor fraternal. Filos, amigo. Delfos, hermano. Amor fraternal. Es cuando empiezan las sociedades bíblicas. A las sociedades bíblicas a traducir la Biblia a la lengua del pueblo. Se tradujo toda la palabra de Dios al español y todo. Al inglés, a otros. Amor al prójimo. Se empezó a predicar la segunda venida de Jesús con Guillermo Miller. Es el periodo que va desde 1798 a 1844. Empieza un despertar cristiano por los metodistas, bautistas, diciendo Cristo viene y Cristo viene. Claro que cometieron un error. Creyeron que Cristo venía en 1844. Más de 50,000 personas predicando y se regó por todo el mundo. Hubo un gran despertar mundial. Amor al mundo, Filadelfios.
es de 1798 a 1844 y se predicó. Más de 50,000 personas. Para 1798 era mucha gente. 50,000 personas. Pero para 1844, como Cristo no vino, solo quedaron 50 personas. Pero miren que Dios no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Con esos 50 en 1844 empieza el último periodo, la Odisea. Vean, empezaron bien, Filadelfia empieza bien predicando, pero terminaron solo 50, terminaron mal. Comenzaron ordenadamente, pero se desordenaron. Comenzaron bien, pero terminaron mal, pero ya no al revés. Ahora en 1844 empieza la última iglesia, que es la que estamos. La Odisea. La Odisea, yo les dije, que significa pueblo o muchedumbre, que hace un largo viaje de duración, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. ¿Ves que es un largo viaje de duración? Lleno de pruebas, lleno de adversidad, de pruebas favorables y adversas, buenas y malas. O sea, van pasando desde la primera venida de Jesús. Lo han visto, ya les hice el recorrido. Favorables y desfavorables, buenas y malas. Éfeso, Esmirna, Teatira. Es un largo viaje de duración. Esa es la Odisea. Largo viaje de duración. Lleno de adversidades, de pruebas adversas y favorables, buenas y malas, pero llegan ya al final. Esa es la Odisea. Hemos llegado al final, a un punto crucial donde tenemos que tomar una decisión. Es como una Y donde tenemos que tomar una decisión. O nos vamos al lado derecho o al lado izquierdo. Nos vamos al lado derecho, que es la puerta angosta. Derecho es la puerta angosta. Allí, esa puerta angosta, se enseña obediencia a responsabilidades y deberes. Allí se enseña los mandamientos de Dios. El lado izquierdo es el lado ancho. Allí solo derechos y derechos. Allí no hay responsabilidad y deberes. Allí no se enseña obediencia a responsabilidad y deberes. Solo derechos. Usted haga lo que quiera. Ese es el lado izquierdo. Son dos iglesias. Dos iglesias. En una está el trigo y en otra está la basura. En el derecho, que es la puerta angosta, es el camino recto. Allí hay responsabilidad. Pero el izquierdo es el camino ancho. Se cruza, ¿ve? Al lado opuesto. El lado opuesto. Aquí en el izquierdo es el camino ancho. Ese camino ancho no hay responsabilidad. Ahí es fácil. Allí solo es derecho y derecho. Allí es el camino torcido. Ese izquierdo, pero se habla solo de derechos que le lleva derecho a la muerte eterna. Entonces, como yo les dije que del orden se produce el desorden, pero no al revés. Del bien se produce el mal, pero no al revés. Voy a explicar lo que yo les expliqué un poquito la vez pasada y que no les expliqué. Vamos a ver. Dice, escribe al ángel de la iglesia Laodicea. Es el pueblo que llega, hace un largo recorrido de duración, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. Pero llega un punto crucial. A esa Dios le dice que es el testigo fiel, es el que manda, ¿no? Yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones en los últimos días. Es zarandeada, dice aquí. He aquí que el testigo fiel, que es el que manda, el testigo fiel y verdadero, le dice al ángel, al líder, al sacerdote y al pastor: yo conozco tus obras, que no son ni frías ni calientes. Ojalá fueran frías o calientes, pero por cuanto son tibias, ni frías ni calientes, vomitaré. ¿Qué significa frías? No son frías ni calientes, no son ni chicha ni limonada. No son ni buenas ni malas. Porque está enseñando
un mensaje tibio. ¿Qué es mensaje tibio? Un mensaje tibio es que no está bien cocinado ese mensaje. No está bien cocinado. Está crudo ese mensaje que estás dando. Te lo está diciendo el testigo fiel y verdadero, que está dando un mensaje que no es fiel y verdadero. No estás dando el mensaje que yo quiero que sea una verdad pura, no adulterada. Estás dando un mensaje impuro, adulterado. No está bien cocinado. Estás tibio. Cuando es tibio me da náuseas, te voy a vomitar. Te voy a vomitar. Porque le estás enseñando al pueblo que tenga confianza, que todo está bien, cuando todo está mal. Está ciego. Yo expliqué bien eso.